¿Qué tal? ¿Cómo estamos nuevamente acompañándolos con las noticias en este enfoque que trata de mostrar un poquito más información internacional, nacional también, no solamente lo que pasa en Formosa? Hay una emergencia en este caso en la Florida y la pregunta es, bueno, siempre hablando, ¿no?, del coronavirus, en este contexto tan particular de esta pandemia mundial. Se preguntan en ese orden de cosas, ¿no? ¿Qué se hizo mal en la Florida? Y tratan de hacer esta evaluación para poder seguir avanzando en políticas sanitarias que sean un poco más proteccionistas. Le doy la más cordial bienvenida desde Atlanta, Georgia, a mi compañera Kay Guerrero. Kay, ¿cómo llegamos hasta acá? Porque realmente en el mes de abril y mayo, donde se tomaron fuertes medidas, básicamente orden de quedarse en casa, hubo un control y se aplanó la curva. Luego vino la reapertura que se postergó un poco por las marchas en repudio a la muerte de George Floyd, y vino esta reapertura, y en 30 días que comenzó el 10 de junio, tuvimos un aumento de los casos. El gobernador decía, por un lado, se aumentaron los test, pero muchos sospechábamos que esta rápida reapertura iba a traer consecuencias. Te saludo, buenas noches. Hola, José Manuel. Mira, eso es precisamente lo que están diciendo los expertos sanitarios, que quizás la reapertura en la Florida fue bastante prematura. Sabíamos que estábamos luchando contra la pandemia en Nueva York, sabía que habían otros estados, California empezaba a ver los repuntes y decían que era cuestión de tiempo para que esto pasara en la Florida precisamente por esta reapertura económica. Pero ¿cómo llegamos hasta allí, José Manuel? Este es el informe. El primer caso de COVID-19 se detectó en la Florida el pasado 1 de marzo. 4 meses y 12 días después, el estado registra más de 282,000 contagios y unos 4,200 fallecidos. La cifra triplica los casos totales registrados en China y sobrepasa los de Italia. Es un récord devastador que posiciona al Estado del Sol como el nuevo epicentro de la pandemia en Estados Unidos. El gobernador del estado, Ron DeSantis, gran aliado del presidente Donald Trump, ha dicho que las cifras están relacionadas con un incremento en el número de pruebas y también a un repunte en el número de contagios comunitarios. Pero sus críticos difieren. Asegura que el estado está fuera de control debido a la decisión prematura del gobernador de reabrir la economía, en concordancia con Donald Trump y la Casa Blanca. I think he's been great for us. I mean, I think that he has had more attention on other areas simply because those other areas have flared up more than Florida. And so I can't fault him for that. But he's been a heck of an ally to us across the board. El pasado 30 de abril, el gobernador DeSantis anunció que el proceso de reapertura del estado estaría constituido en 3 fases. La primera de ellas se inició el 18 de mayo, con restaurantes, museos y comercio minorista operando al 25% de capacidad. Esta primera fase parece haber tenido un bajo impacto. Los números de contagios se mantuvieron relativamente bajos durante 2 semanas aproximadamente, pero de pronto comenzaron a subir. Las autoridades dijeron que la subida era paralela al número de pruebas que se estaban realizando, pero a pesar de las campanas de alarma y de los pedidos de algunos sectores para frenar la reapertura, el gobernador le dio la luz verde a 64 condados para iniciar la segunda fase. La medida comenzó el viernes 5 de junio, lo que dio lugar a un fin de semana de eventos, playa, diversión, con poco distanciamiento social. Además, el uso de la mascarilla esencial para evitar los contagios tampoco fue exigida. El estado solo se limitó a recomendar su uso. Ese día, el estado reportaba un promedio semanal de 999 contagios, de acuerdo con datos de la Universidad Johns Hopkins. 2 semanas después, la cifra se había triplicado. Aún así, DeSantis no cedió. We're not going back, closing things. Una postura que finalmente cambió esta semana cuando el estado registró cifras récords de contagio. So right now we're not making any changes, status quo.
We want to get this positivity rate down, and as we get in a more stable situation, then we'll take a look at it. Por ahora, la fase 3 queda en veremos y el deseo de llegar a una situación estable mucho más lejos. El Estado registra un índice de positividad del 19,6%. En al menos 40 hospitales del Estado no hay camas disponibles de cuidados intensivos, mientras hay más de 7.000 personas hospitalizadas con COVID-19. Para algunos, era una guerra avisada. José Manuel, allí está la información, pero ahora la atención está puesta en este debate sobre la apertura de las escuelas en la Florida, algo que el gobernador apoya, pero que muchos rechazan. Pero también hay presión por otro aspecto. Están tratando de que se suspendan estos eventos a gran escala, como la convención republicana que está pautada el próximo mes en Jacksonville, al norte de la Florida, donde, José Manuel, se espera por lo menos la asistencia de unas 15.000 personas para ver en ese momento en donde el presidente Donald Trump acepta la candidatura para la próxima elección presidencial aquí en los Estados Unidos. Pero tú lo decías, Kay Guerrero, ciertamente que el gobernador de la Florida es uno de los aliados políticos más importantes que tiene el mandatario, así es que es algo improbable que se vaya a suspender esta convención del partido del propio gobernador, no Ron DeSantis. Ahora, ciertamente otro tema que ha salido a colación tiene que ver con las máscaras. Parece que hoy día en los Estados Unidos, particularmente también acá en el estado de la Florida, el uso de la máscara, más que una recomendación científica, se ha transformado en una cuestión netamente política. Gracias, Kay Guerrero, por tu completísimo informe desde la ciudad de Atlanta, Georgia. Buenas noches para ti. Y nosotros seguimos desde aquí, desde el Hospital Jackson Memorial de la ciudad de Miami. Pudimos conversar hace algunas horas atrás con el jefe de la unidad de cuidados intensivos de este hospital, un hospital público, el más grande de Miami, el que está recibiendo la mayor cantidad de pacientes de coronavirus. Esto fue lo que nos dijo David de la Cerda, que es el jefe de la unidad de cuidados intensivos de este centro asistencial. Escuchemos. Doctor, gusto de saludarle, gracias por estar en CNN. ¿Cuál es la situación que se está viviendo hoy día acá en el Hospital Jackson Memorial? Hoy tenemos el mayor número de pacientes en nuestro sistema en COVID desde que empezó la crisis y pensamos que es solo el comienzo de esta segunda oleada. Y lo mismo se refleja en el uso de los cuidados intensivos. Y en cuidados intensivos entiendo que tiene una capacidad del 85%, ya un 15% disponible, pero para este viernes las cifras podrían cambiar dramáticamente, ¿no? Dramáticamente. Estamos empezando la semana que pensamos que iba a ser la más difícil y ya empezamos con un 80-85% llena las unidades. Estamos haciendo algunos cambios para tratar de incrementar esa capacidad, pero el día de hoy tenemos un 80-85% llena las unidades. Ahora, ¿esta capacidad se ha visto alterada o es la misma capacidad original que tiene cuidados intensivos? ¿O se ha ampliado, digamos, previendo esta crisis? La hemos ampliado. Entonces, al haber parado muchas de las cirugías selectivas, pudimos tomar otras unidades que se usaban para cirugías y hemos podido poner pacientes de COVID ahí. Así que hemos ido aumentando. Esta semana tenemos también pronosticado aumentar más o menos 25 camas para el fin de la semana nuevas de este tipo de camas. Y también entiendo que habría la posibilidad de poner una unidad externa en carpas fuera del hospital si que se requiere, ¿no? Sí, y eso ya lo empezaron a hacer. Frente a las urgencias del otro lado en este momento ya tenemos la primera carpa, se está poniendo el aire acondicionado y es otra forma de incrementar el número de pacientes. O sea, vale decir que se han ampliado todas las capacidades logísticas disponibles, pero todo tiene un límite y si este límite, digamos, se llega a sobrepasar, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Se va a derivar a enfermos al Convention Center en Miami Beach? Eso es lo primero. Primero tendríamos que seguir cambiando todas las unidades a unidades que sean COVID, que todavía tenemos unas más que podemos cambiar. Usaríamos también las salas de operación como unidades de ICU y después iríamos al Convention Center. Esto parece una tragedia, doctor. Es una tragedia, una gran tragedia. Ahora, su personal médico, usted es el director de la unidad de cuidados intensivos de este hospital. Entiendo que hay algunos enfermeros, doctores que están enfermos. Es como una pandemia, la gente, uno va y vive también su vida fuera del hospital, así que su respuesta es sí. Y la gente se ha enfermado, no por el hospital ha hecho un excelente trabajo con el PPE, pero al vivir en la comunidad estamos todos expuestos, entonces médicos y enfermeras han contaminado sus casas. Ahora, la semana pasada usted me decía que la moral del personal que usted dirige es muy baja. No me imagino que en una semana esto haya cambiado. Cuéntenos nuevamente por qué, doctor. No, la moral no ha cambiado. A las dos razones. Una, el trabajo es fuerte. Estos pacientes requieren la presencia de uno por muchas horas. Las enfermeras están en estas unidades por 12 horas continuas. Los médicos también.
entonces no hay acceso a agua, comida, etcétera, etcétera. Y además, un poco lo que hablábamos, usted sale a la calle y siente uno que la gente sigue viviendo una vida muy normal. Entonces, está ese punto de que uno está haciendo un esfuerzo muy grande con su familia, mientras que otros no lo están haciendo igual. Claro, hay una dualidad social que, por supuesto, al personal médico que está en la primera línea no le es muy agradable de ver. Cuéntenos, doctor, nos hablaba usted la semana pasada de que hay muchos casos entre 18 y 45 años, mayormente, a diferencia del comienzo de la pandemia, cuando vimos los casos de personas mayores de edad que hoy día están cuidándose muchísimo más, pero los jóvenes son vectores y los jóvenes están siendo hoy día principalmente los factores de infección que se están dando en el condado Miami-Dade. Este virus hoy día está siendo un tanto más fuerte, se está ensañando frente a esta población más joven que se cree más inmortal y que se cree que de alguna manera puede sobrevivir al virus. No creo que se pueda decir que hay una mutación en el virus en este momento. Creo que la exposición que vimos en las fiestas pasadas, el 4 de julio, el Memorial Day, estas cosas, está viendo los enfermos que vemos ahora. Empezamos a ver también pacientes un poco más viejos la última semana. Entonces ahorita en este momento tenemos todo el espectro de 18 a 75, pero seguimos viendo una buena cantidad de pacientes jóvenes. Háblenos un poco del Remdesivir, doctor. ¿Está funcionando? ¿Tienen stock suficiente para, digamos, esta oleada que comienza y que se viene? Sí, hubo un pequeño problema el fin de semana que el gobernador resolvió y mandó más cantidad de Remdesivir y el gobierno federal también ayudó a que tuviéramos más Remdesivir. Yo sí creo que funciona cuando se empieza a usar temprano. Obviamente hay ciertas reservas que se van a agotar si seguimos usando las cantidades que seguimos usando y estaremos en algunos problemas. Ahora, hay una posibilidad de que se vuelva a reinstalar la orden de quedarse en casa por parte al menos del alcalde de Miami, de la ciudad de Miami, Francis Suárez. Él lo ha dicho, que en la medida en que se vaya complicando la logística de los hospitales, es algo que él, digamos, no le va a temblar la mano a la hora de aplicar. Yo sé que usted no es político, me lo decía la semana pasada, no soy economista, pero usted como doctor ve que esto sería algo plausible de implementar debido a la gravedad, ¿no? La respuesta es sí. Yo creo que es el siguiente paso que se debería hacer. Lo importante es que trabajen todas las ciudades junto con el condado, que no haya una descomunicación entre las distintas ciudades. Ciertamente, doctor, a un médico como usted le toca toda la vida, sobre todo trabajando en cuidados intensivos, lidiar con la muerte. Usted está entrenado muchos años y ha sido educado, formalmente educado para salvar vidas, pero la muerte es algo que está presente en su diario vivir como médico. Cuando vemos una pandemia como esta, con este nivel de mortalidad que hay, ¿cómo usted convive en el día a día con la muerte? Pues la muerte siempre es difícil en un paciente de uno, pero se suma la muerte de gente muy joven que no tenía ningún tipo de enfermedad, que hace aún más difícil todo esto de la muerte, y las familias que no pueden ver a sus seres queridos porque estas unidades tienen restricción de visitantes. Entonces también es una muerte un poco solitaria, lo cual también es un poco triste que uno lo ve desde médico. Uno trata de estar con ellos y acompañarlos, pero es la parte más difícil. Ahora usted, doctor, trabaja 17 horas por día, me lo decía fuera de cámara, ve muy poco tiempo a su familia, está dirigiendo a un equipo aguerrido, heroico, que está dando la pelea, que está exponiendo su vida para salvar vidas. ¿Cómo ha resultado en lo personal, en lo más íntimo para usted, estar durante más de 3 meses en esta experiencia que es salvar vidas en una pandemia que pasa en la historia? Es agotador, no ver a mis hijos, a mi esposa tantas horas, es lo que yo estudié y es para lo que me preparé. Entonces siento que la parte médica la estamos llevando, pero 3 meses después uno está agotado y ya quemado un poco de tanto trabajo. Uno sigue haciendo el trabajo, pero creo que estamos todos listos para pasar la hoja desde la pandemia. ¿Ha tenido la oportunidad de conversar con el gobernador DeSantis, que se encuentra en estos momentos acá en el hospital? No, señor, no todavía, para allá voy ahora. ¿Va a tener la oportunidad de decirle algo al gobernador? Vamos a ver, eso espero. Y si tiene la oportunidad de decirle algo, ¿qué le va a decir, doctor? Que tenemos que trabajar todos en un equipo y estar comunicándonos más de cerca con alcaldes y distintas personas. No puede haber distintos mensajes en cada parte del gobierno. Claro, y es que precisamente lo que hemos podido ver cuando reporteamos desde las calles de Miami y precisamente a la dirigencia política de Miami es que no hay suficiente comunicación entre el alcalde condal, y esto no estoy inculpando a nadie, es lo que uno ve, y también los alcaldes de la ciudad. No es una acusación, es algo que se ve, es algo que muchas veces nosotros no sabíamos, nos dicen los alcaldes, y bueno, y eso se refería precisamente el doctor de la Cerda
en esta entrevista. Nuestro respeto, nuestro saludo para todo el personal médico del hospital a mis espaldas, de todos los hospitales por supuesto, de todas partes del mundo que están haciendo lo mejor posible para precisamente salvar vidas, unos con más recursos y otros con menos recursos. Bogotá sigue siendo un país que preocupa no solamente a quienes viven en él, sino también a los países que lo rodean, teniendo en cuenta que sus habitantes pasean como si nada, no cumplen las medidas restrictivas y esto trae consecuencias sanitarias. Pese al retorno al confinamiento en varias partes del país, el llamado de urgencia de autoridades y la comunidad científica, por lo que parece el inminente colapso del sistema de salud frente al COVID, en la calle muchos se niegan a creer la dura batalla contra la muerte que se libra en las unidades de cuidados intensivos. ¿Qué es lo que pasa? Estuve en las calles y esto fue lo que encontré. Yo no conozco a nadie que se haya muerto por el COVID-19. Por aterradores que sean, testimonios como ese han cogido fuerza en muchas esquinas de Bogotá. Mientras tanto, en las unidades de cuidados intensivos, el personal médico combate con todas sus energías para salvarle la vida a pacientes como este, a quien lo atacó con toda el virus y lo está asfixiando poco a poco. Pero hay mucho incrédulo suelto por ahí que niega la existencia del COVID-19 y prefiere, tal vez cómodamente, respirar tranquilo. Junio de 2020, escuchen esta escalofriante cifra del secretario de Salud de Barranquilla. El 70% de los pacientes críticos mueren en las UCI. Llegar a fallecer hasta 70 de cada 100, en gran medida producto de las condiciones en que llegaban. Y en la calle, todavía muchos no creen. Ahora todo el que se muere de COVID como si antes nadie se muriera. Una señora por el centro de COVID no la querían entregar. Me quedo un rato ahí en medio de la conversación y me asombra ver cómo teorías negacionistas como esa captan rápidamente adeptos. Es que nadie muere de otra enfermedad solamente del COVID. Solamente ahora todo el que va enfermo muere del COVID. No vale que el reporte oficial más reciente diga que van más de 150,000 contagios en el país, ni que se contabilicen ya más de 5,450 muertos por el nuevo coronavirus, ni que las UCI están a punto de colapsar. Busco respuestas a este tipo de conductas, si es que las hay, y contacto al psiquiatra Rodrigo Córdoba, quien se despacha con este análisis. Los seres humanos tenemos dificultad para adaptarnos a las situaciones que son difíciles. Y el mecanismo de defensa que aparece es la negación, es decir, como esto no existe, esto no ha existido, y empiezan en el imaginario popular a surgir una serie de hipótesis y de situaciones. Pero como tal, hay una realidad que enfrenta y acompaña una situación de estas características. 13 de julio de 2020. En una carta, la Asociación Colombiana de Medicina Crítica y Cuidado Intensivo hace un angustiante llamado a la reflexión. Situación de desastre. ¿Alguien no comprende esto? COVID-19 es una situación de desastre. Pero todavía hay muchos que parece ser en las calles no lo comprenden. Yo creo que mueren todos, porque con esta enfermedad está difícil. ¿Sabe usted qué es una UCI? No. No UCI. ¿Ha oído hablar de la unidad de cuidados intensivos? He oído, pero no, en realidad no sé qué es eso que me dice. De cuidado intensivo. A donde llegan los pacientes con COVID de manera crítica. Claro. ¿Sabe cuántos sobreviven cuando llegan allí? ¿Cuántos? No, en realidad no sé cuántos sobreviven. Estoy ocupado acá teniendo el negocio. Esta nueva normalidad también es muy azarosa y en las calles hay también un variado menú, pero de dudas y de preguntas sin resolver. ¿Se acabará esto este año? Al final, pese a las cifras y evidencias científicas contundentes y además escenas tan dramáticas como esta, solo queda una cosa que decir, parafraseando ese dicho popular: ciudadano avisado no muere por COVID. Juan Diego Alvira, Noticias Caracol.
En minutos vamos a echar lápiz con uno de los intensivistas más prestigiosos de nuestro país, de Bogotá, y nos va a revelar datos todavía más alarmantes y preocupantes frente a lo que está a punto de vivirse en las unidades de cuidados intensivos de nuestro país, en la durísima batalla que se libra contra este enemigo silencioso que conocemos como COVID. Guipúzcoa y Lugo son dos localidades dentro de lo que es España que siguen avanzando con los brotes de coronavirus, cuando hablábamos ya de un país que prácticamente estaba avanzando en una flexibilización más amplia y con el retorno a actividades tan importantes como ser las educativas. Gracias, Débora, y acabamos de saber que hay un brote de 20 positivos en Valladolid. Son personas de 2 a 55 años y como varios trabajan en Cuéllar, en Segovia, están haciendo el seguimiento a 33 personas en esa localidad. Asturias es la única comunidad autónoma que hasta ahora no ha registrado ningún brote. La Rioja, que tampoco tenía ninguno, ha informado hoy del primero, con 3 positivos. En Ordicia, en Guipúzcoa y en A Mariña, en Lugo, parece que se frenan las cifras. En las últimas 24 horas se ha detectado un nuevo positivo en A Mariña, pero al mismo tiempo se ha dado de alta a 2 personas, así que el número de casos activos ahora mismo es de 184, uno menos que ayer. Prácticamente todos son asintomáticos o presentan síntomas leves y hay 2 personas ingresadas en el hospital de Burela que continúan en estado favorable. Precisamente este municipio es el que concentra el mayor grueso de contagios, 140 personas. Desde que comenzó este brote se han hecho más de 3.500 pruebas PCR y al inicio el porcentaje de positivos se situaba en torno al 20% y ahora mismo, según la Xunta, esa cifra ha descendido hasta el 2%. Además, nos cuentan que los positivos que se están detectando en los últimos días forman parte del círculo más estrecho de los contagiados, así que eso, dicen, permitirá seguir garantizando la trazabilidad de los casos. Aquí en Ordicia continúan haciendo las pruebas PCR. La última cifra oficial de positivos confirmados se mantiene desde ayer en 73, más de la mitad en esta localidad, el resto en pueblos cercanos. Desde que comenzó este brote, es decir, hace una semana, se han hecho 2.400 pruebas PCR en estas carpas, aunque el ritmo ha bajado considerablemente. Si en la semana pasada, algún día en concreto, se llegaron a hacer más de 700 pruebas, hoy estaban citadas solamente 40 personas. Esta bajada en el ritmo nos hace pensar que el foco se puede estar estabilizando, aunque la cifra se actualizará esta tarde desde el Gobierno vasco. Málaga es la provincia con más casos en Andalucía, acumula 4 brotes. Además, en esta residencia de estudiantes, unas 40 personas permanecen aisladas después de que una joven francesa diera positivo. En Socuéllamos, en Ciudad Real, 18 personas del mismo entorno social se han contagiado y 52 más están en seguimiento. El ayuntamiento ha cerrado 3 bares. Nosotros sí estamos con precaución y nos da mucho miedo. Salgo lo justo y lo preciso. Con la esperanza de que se controle y que, bueno, que se quede ahí. 6 nuevos confirmados hoy en Navarra. En un brote en Pamplona relacionado con una comida en San Fermín se concentran 21 positivos. En Tudela ya son 37 las personas infectadas tras una boda. La gente se echa a las calles como si no pasara nada y ese es el error. Una desescalada y una nueva normalidad pasa por este tipo de detalles. Esto le toca al que sea y da igual si eres joven o mayor, que te toca y te toca. Y que pase pronto y ya está. ¿Qué vamos a hacer? Porque esto se está poniendo peor. Y en Salduero, Soria, por 8 positivos, 7 en niños y 1 en adultos, se ha tenido que suspender un campamento de verano. En La Rioja, primer brote con 3 positivos. Vamos a ser testigos de cómo se dio recientemente una rueda de prensa entre Salvador Illa y también Fernando Simón. Les decía que hemos tenido una reunión del plenario del sistema de la interterritorial del Sistema Nacional de Salud, en la que hemos hecho partícipes de las comunidades autónomas del borrador del plan de respuesta temprana en un escenario de control de la pandemia por COVID-19. Es un borrador de un documento que contempla todas las acciones de respuesta temprana que ya estamos poniendo en práctica desde hace semanas. Recuerden que hace 3 semanas que dejamos atrás el estado de alarma. El fin del estado de alarma no significa el fin de la epidemia en nuestro país, no significa que el virus ya no esté entre nosotros, esto no se ha acabado, el virus sigue entre nosotros, simplemente pasamos de un escenario de mitigación a un escenario de control. Esto es un plan de respuesta temprana en un escenario de control.
de la pandemia por COVID-19 y recoge, como les decía, en 5 capítulos todas las medidas que hay que tener en consideración para tener una detección precoz de los brotes y actuar cómo y cuándo se detectan para tenerlos bajo control. Estas medidas contemplan, además de lo que he dicho, por ejemplo, una compra reforzada por parte del Ministerio de Sanidad de vacunas para la gripe, fija unos ratios mínimos de vacunación para determinados colectivos, los que ha recomendado la Organización Mundial de la Salud para la oleada de vacunación de la gripe. En concreto, el Ministerio de Sanidad ha comprado 5,2 millones de dosis y se refiere también a la reserva estratégica que hay que tener constituida y también a todas las medidas de sanidad exterior que ustedes ya conocen y que están, insisto, aquí ordenadas y puestas en consideración. El documento está ahora sometido a las observaciones y consideraciones de las comunidades autónomas y la idea es que lo apruebe el Consejo Interterritorial en la reunión que tenemos prevista para este jueves y mañana mismo también voy a informar al Consejo de Ministros del contenido de este plan de respuesta temprana. Me quedo a disposición de ustedes por si tienen preguntas de este o de cualquier otro asunto. ¿Qué les diría a los ciudadanos de Lleida? ¿Qué tienen que hacer también los que tienen un comercio o un bar o un restaurante? ¿Pueden abrir o no pueden abrir? Después, ¿la Generalitat tiene competencias para decretar un confinamiento domiciliario o no tiene competencias? Y después también dijeron que en caso que afectara a 2 comunidades, un brote o una situación, desde el Ministerio podrían intervenir. ¿Tienen previsto hacerlo y por qué no lo han hecho hasta ahora? Muchas gracias por sus 3 preguntas. En esta fase, en este escenario de control que estamos ahora, el papel preponderante corresponde a las comunidades autónomas, que son las que tienen que, en el ámbito de sus competencias de salud pública, tomar aquellas decisiones que estimen convenientes en función de los distintos brotes que vaya habiendo. Así se ha venido haciendo hasta ahora en los más de 100 brotes que ha habido en nuestro país, en distintas comunidades autónomas y por fortuna, hasta ahora se han ido controlando estos brotes. En el caso de Lleida, la Generalitat ya ha tomado algunas decisiones. Tomó una primera decisión de un control perimetral que fue autorizado por un juez. Nosotros pensamos que las comunidades autónomas, en concreto la Generalitat, tienen instrumentos para actuar y controlar este brote. Estamos en un contacto fluido y permanente con las autoridades sanitarias de la Generalitat y, bien, ha habido esta no autorización por parte de una juez. Nos consta que sus servicios jurídicos están trabajando para buscar cómo obtener la autorización para tomar medidas adecuadas a la realidad epidemiológica del Segrià y que permitan el control de esta pandemia. Y, en fin, les corresponde a ellos tomar esas decisiones, comunicarlas y nosotros, insisto, estamos en contacto permanente con ellos y dando todo el apoyo que se nos pide. La recomendación que yo les daría a los ciudadanos del Segrià y de Lleida es de seguir a ellos y a todos los ciudadanos españoles, es de seguir las recomendaciones de sus autoridades sanitarias. Mire, hemos visto últimamente algunas imágenes que no me gustan nada. Celebraciones de ascenso de equipos de fútbol, imágenes que son preocupantes. En esta fase de control se pueden hacer muchas cosas, nos podemos divertir, podemos hacer muchas actividades, pero sin perderle el respeto al virus. Y, por tanto, hay que seguir constantemente las recomendaciones de las autoridades sanitarias. En este caso, los ciudadanos del Segrià y de Lleida, aquellas que ha dictado la Autoridad Sanitaria de la Generalitat de Cataluña. No, los instrumentos que tenemos en estos momentos a disposición, veremos si en un futuro disponemos de nuevos, son instrumentos perfectamente suficientes para controlar la epidemia. En esta fase de control en la que estamos ahora, insisto, el papel preponderante corresponde a las comunidades autónomas en el ámbito de sus competencias, pero hay en el documento también, el plan de respuesta, se detallan otras posibilidades, por ejemplo, de actuaciones concertadas
de salud pública, si afectan a varias comunidades autónomas, o otros mecanismos que si hiciera falta se pondrían en práctica. Hoy estamos en una situación en que el papel preponderante corresponde, insisto, a las comunidades autónomas. Han estado actuando correctamente. Los brotes que hemos ido teniendo en La Mariña, en Lugo, en el País Vasco, en Aragón, en Castilla-La Mancha, en casi todas las comunidades autónomas han sido detectados precozmente y han sido puestos bajo control, la mayoría de ellos. Algunos están en fase de ser controlados con actuaciones de las comunidades autónomas que en la mayoría de los casos, en casi todos, excepto en el de Lérida, han sido avaladas por la autoridad judicial a la que le correspondía avalarlo. Sí, nosotros hemos estado preguntando a juristas que no se ponen de acuerdo si la ley de salud pública permite confinar poblaciones relativamente grandes, como puede ser una provincia o comarca. Los asesores jurídicos del Ministerio le dicen que sí se puede con la ley de salud pública confinar comarcas o provincias, y en caso de no ser así, ¿hay pensado alguna alternativa para articularlo? Bueno, nosotros tenemos ya experiencia de que ha habido decisiones de comunidades autónomas, no solo la catalana, que han sido ratificadas por la autoridad judicial y que hacían confinamientos perimetrales de importantes contingentes. Y ha habido también resoluciones judiciales que han autorizado el confinamiento en domiciliario de más quirúrgico, si usted quiere. Yo creo que hay, yo no voy a entrar ahora en un debate jurídico que no me corresponde, lo que sí que le digo es que hay instrumentos a disposición, en este caso de las comunidades autónomas, para poder actuar con las medidas pertinentes para poder controlar, en este caso, el brote del Segrià. Y me consta además que se está trabajando en esta dirección por parte de la Generalitat. Insisto, el Ministerio de Sanidad y el Gobierno de España está a disposición para hacer aquello que se nos pida y para colaborar en todo lo que se nos pida, y de hecho estamos en una comunicación tanto técnica como política fluida y permanente con las autoridades sanitarias de Cataluña. No, hay transmisión comunitaria en Lérida, esto me parece que es una obviedad, y hay que tomar medidas adicionales a las que ya tomó la Generalitat de Cataluña. Ellos propusieron un conjunto de medidas que ayer a última hora pues no tuvieron la autorización. Insisto, se está trabajando, me consta, por parte de las autoridades sanitarias de Cataluña para buscar una salida a esta situación. Pensamos que con el marco competencial, en este caso de la Generalitat de Cataluña, se dispone de instrumentos para poder controlar de forma adecuada este brote del Segrià, y estamos en la confianza de que así será. Bueno, pues muchísimas gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Yo creo que podemos... ¿Empezamos? Muy bien, bueno, buenas tardes a todos. Después de la intervención del ministro voy a dar los datos habituales de evolución de la epidemia y luego responderemos a las preguntas en base a los datos. Entiendo que han dado pistas con lo que han preguntado al ministro. Bueno, la evolución de la epidemia está siguiendo lo que estábamos observando en los últimos días. Es cierto que está aumentando, no es la misma situación que teníamos hace unas semanas en cuanto a cifras. En los últimos 7 días se han notificado 683 nuevos casos por fecha de inicio de síntomas y 3.900 también los últimos 7 días por fecha de diagnóstico. Esto implica que tenemos un número muy importante de casos, de hasta alrededor del 70%, incluso un poco más en algunas zonas, que son casos asintomáticos. Estos casos asintomáticos pueden ser casos o que no van a desarrollar síntomas en ningún momento o que quizás los puedan desarrollar en los próximos días, lo cual nos permite aislarlos antes de que supongan un riesgo para nadie. Esto es una cifra importante. Los fallecidos en los últimos, con fecha de función en los últimos 7 días son 7, lo cual es una cifra que va progresivamente reduciéndose, al igual que los hospitalizados.
y esta cifra de 70% de asintomáticos nos indica que los casos son realmente más leves de lo que se viene observando hasta ahora. Todo esto se observa asociado a otras variables que obviamente indican que los casos tenían que ser más leves. Mientras que hace unas semanas, unos meses, la mayor parte de los casos que observamos eran casos en personas mayores, actualmente prácticamente todos los incrementos que estamos observando por grupo de edad afectan a menores de 50 años, a todos los grupos de menores de 50 años, incluidos, y esto es un poco más extraño, los menores de 5 años, de 0 a 4 años. Es cierto que en este grupo hay un número tan pequeño de casos que cualquier pequeño incremento, 2, 3, 4 casos de más, pueden representar cambios importantes en los porcentajes o en las incidencias. Pero lo cierto es que todos los grupos de menores de 50 años son los más afectados en estas últimas semanas. Por lo tanto, son también casos en general más leves, no todos. Las personas jóvenes también pueden ser casos graves, aunque con mucha menos frecuencia que los adultos. Y esto es otro indicativo de que la epidemia ahora mismo es diferente. Esta razón de que los casos ahora mismo sean mucho más jóvenes, incluso en los adultos hombres, ahora mismo la edad media está en 43 años y medio, ha ido bajando progresivamente desde el 11 de mayo. En las mujeres está ahora mismo justo en los 50 años, también ha ido bajando progresivamente. Todo esto implica que, obviamente, esperamos casos más leves y implica que se están produciendo los brotes o en personas trabajadoras, que están asociadas habitualmente a todos los brotes que estamos detectando, o en contactos de estas personas que habitualmente tienden a ser más jóvenes de lo que eran los grupos anteriores. Esto no quita para que no sigamos teniendo algunos brotes concretos en residencias de mayores o en otros grupos de colectivos vulnerables. Son datos que, si bien no son buenos, porque tenemos transmisión comunitaria, tenemos muchos casos y obviamente tenemos que tener mucho cuidado con lo que pueda pasar en el futuro, sí que quiere decir que estamos probablemente detectando muchísimo más de lo que detectábamos hace unos meses. Hace unos meses prácticamente todos los casos que se detectaban eran casos de una cierta gravedad, mientras que ahora son asintomáticos o casos leves. Los porcentajes de hospitalizados y los porcentajes de casos actuales que son ingresados en UCI son muy pequeños, lo que implica que la probabilidad de detectar una gran parte de todos los casos que realmente se producen es muy alta. Y eso, siempre con la prevención de que la circulación existe y el virus está circulando, nos indica que la probabilidad de transmisión asociada a estos asintomáticos y a casos leves también es menor y, por lo tanto, el riesgo asociado a cada uno de ellos también es menor. En todo caso, sigue habiendo transmisión. Tenemos muchos casos que se van detectando, detectamos mucho más que antes y esto es bueno. Estos incrementos no se deben a que ahora tengamos un problema porque detectamos más, el problema lo teníamos antes porque detectábamos menos de lo que nos hubiera gustado detectar, ahora estamos detectando mucho más y esto es importante, nos ayuda a controlarlo, pero al mismo tiempo sabemos que tenemos incrementos de casos en las últimas semanas en al menos 15 provincias, de las 52 provincias que hay en nuestro territorio. Esto implica, por supuesto, que el virus está difundido en el territorio más de lo que los brotes pueden indicar, pero lo cierto es que el tipo de casos que estamos detectando hasta cierto punto tranquiliza un poco en cuanto a la capacidad del sistema para asumir, absorber y tratar a estos casos. De todas formas, es importante entender el punto de la diseminación del virus. El virus todavía está ahí, todavía tenemos muchos colectivos en los que está circulando. Afortunadamente, personas más jóvenes, pero el virus sigue circulando. Y en cualquier momento, si nuestros grupos vulnerables no se siguen protegiendo correctamente o no los seguimos protegiendo correctamente, podemos llegar a tener brotes con un gran impacto sobre el sistema sanitario y sobre la salud real de la población. He dicho esto, yo creo que podemos pasar a las preguntas. Marisa. ¿Sí? ¿Sí? Quería preguntarle por la falta de medios para hacer seguimiento de las personas contagiadas. La cabeza de Barcelona ha llegado completamente un poco de medios, le plantean si siguen aumentando los brotes, hacer alguna estrategia general para ayudar a las comunidades autónomas y aumentar el número de personas que se dirigen a las ciudades. Vamos a ver, estamos
Como he dicho, yo creo que estamos haciendo más cálculos para valorar cuánto más, pero estamos detectando muchísimo más de lo que se detectaba antes, eso es importante. Pero al mismo tiempo esto tiene efectos que se tienen tenemos que ser capaces de responder ante ellos, como es, por ejemplo, la detección de muchos más casos y de muchos más contactos. Los casos, en principio, hay que aislarlos, o se tienen que aislar. Si el aislamiento es domiciliario, se tiene que garantizar de alguna forma el aislamiento domiciliario. Si el domicilio no reúne las condiciones para aislar a estas personas o por las características de los grupos afectados no se puede garantizar ese aislamiento, hay que buscar lugares donde se pueda garantizar este aislamiento. Estas son condiciones que se vienen trabajando con las comunidades autónomas desde que se inició todo el proceso de desescalada, en el cual era condición para ir pasando de fase el tener lugares donde poder garantizar este aislamiento. Es un poco diferente el seguimiento de los contactos. El seguimiento de los contactos son personas sanas que en principio no son positivas, son en principio negativas y por lo tanto no están enfermos ni son de riesgo en este momento, pero que pueden serlo en cualquier momento si desarrollan la enfermedad o si se convierten en personas positivas y por lo tanto hay que garantizar también su seguimiento. Esto obviamente requiere personas, requiere equipos que den este seguimiento y que garanticen que estas personas están controladas para que se les pueda aislar en el momento necesario y si está prescrita si se les prescribe una cuarentena, que se pueda garantizar esta cuarentena. Es cierto que algunas comunidades se han quejado de que no tienen todos los recursos que en principio estaban previstos para hacer este seguimiento. Sí que tienen probablemente suficientes para hacerlo a costa de un sobreesfuerzo de estos recursos, lo cual se puede mantener en periodos cortos, pero no en periodos largos, y esto no es una cosa que vaya a durar 1 o 2 semanas, esto va a durar todavía muchos meses. Por lo tanto, las comunidades autónomas que no tengan ya esos recursos van a tener que garantizarlos. Es una de las actividades clave en todo el proceso que estamos ahora mismo de fase de control, para garantizar que estamos en una fase de control y que realmente controlamos la transmisión y somos capaces de identificar los casos y todas las cadenas de transmisión asociadas a estos casos, tenemos que garantizar como sea el seguimiento de los contactos. ¿Sí? El hecho de que haya personas jóvenes, ¿lo relacionan directamente con que en nuestro grupo de edad haya menos precauciones? Porque, por ejemplo, también me planteo que entre hombres me ha bajado más, ¿puede ser relacionado directamente con que haya tantos temporeros infectados ahora mismo, que es un sector bastante masculinizado? Luego también le quería preguntar, porque me lo planteaba, si visto lo que está en Zaragoza, ya otra vez también está una se une a Lleida y, bueno, ya otras zonas, la Mariña, así. ¿Está sobre la mesa que la nueva normalidad se modifique de alguna manera y haya medidas más restrictivas en algún momento? Que a lo mejor los eventos se vean disminuidos en aforo de manera ya general o algo así. Bueno, son los jóvenes ahora mismo, no es que todos los jóvenes se pongan enfermos, hay mucho joven muy, muy sensato, pero sí que es cierto que a ciertas edades pues es más fácil digamos, no controlar todos tus actos o dejarte llevar por efusiones, celebraciones, etcétera, que en algunos casos generan riesgos. No es que los jóvenes ahora mismo en sí, por ser jóvenes, tengan más riesgos, está asociado a los actos que realizan, como acabo de decir, pero también, como has indicado, a la posibilidad de que sean trabajadores. En algunos casos, como todos conocemos, los temporeros, que son personas que tienen que seguir trabajando por varias razones, primero porque tienen que subsistir, pero además porque ejercen actividades que son fundamentales, esenciales para la sociedad. Por lo tanto, sí, el descenso de la edad tiene mucho que ver con ambas cosas. Todos hemos visto escenas de grupos de jóvenes y no tan jóvenes, pero desde luego no personas muy mayores, en los que las medidas de precaución no se están tomando adecuadamente, en los que la forma de divertirse se sigue equiparando a la forma en la que nos divertíamos o se divertían estos grupos hace un año, y ahora no es una cuestión de no divertirse, es una cuestión de divertirse de otra manera. Tenemos que tener muy claro que hay riesgos a los que no debemos exponernos nosotros, pero sobre todo a los que no debemos exponernos nosotros porque podemos exponer a grupos donde sí que va a haber un impacto grave. Y eso tienen que tenerlo claro, no solo las personas vulnerables que se autoprotegen, sino también aquellos que viven a su alrededor, toda la sociedad. Yo sí que haría un llamado a los jóvenes para entender que la nueva normalidad no quiere decir volver a lo mismo de siempre. Tampoco quiere decir no divertirse.
quiere decir divertirse de otra manera. Si ahora hay que divertirse en grupos más pequeños, se divierte uno en grupos más pequeños. Si ahora hay que hacer fiestas más pequeñas, se hacen fiestas más pequeñas. Si ahora hay que tener cuidado de no moverse con un número excesivo de grupos diferentes, pues uno tiene que aprender a valorar mejor a sus amigos más cercanos o al grupo con el que más se relacione. Las medidas de precaución las conocemos todos, las conocen los niños, las conocen los adolescentes, las conocen los jóvenes y las conocen los adultos. No es una cuestión de educación ni es una cuestión de concienciación, no, perdón, de conocimiento, sí que lo es de concienciación. Y yo ahí sí que les pediría que, además del esfuerzo que hace el Ministerio, si pudieran echarnos una mano con esta concienciación de los grupos que todavía no se sienten suficientemente concienciados de los riesgos a los que se exponen ellos y sobre todo a los que pueden llegar a exponer a los grupos de alrededor. Por lo tanto, sí, esto se debe a grupos específicos. Algunos no tienen más remedio, tienen que trabajar, tienen que producir para los demás, otros lo hacen voluntariamente y eso es lo más preocupante. ¿Perdón? Si no recuerdo mal, la cifra es 43 años y medio en varones, en mujeres 50,2 me parece que es. Voy a ver si encuentro rápido la ficha para no perder mucho tiempo. En cuanto a la nueva normalidad, y si hay modificaciones, la nueva normalidad es la que hay. 46,3 en varones y 50,5 en mujeres. La nueva normalidad es lo que está estipulado, pero la nueva normalidad lleva consigo el control de brotes, el control de situaciones de transmisión antes de que se descontrole y pueda suponer una transmisión generalizada a grandes ámbitos geográficos. Y, por lo tanto, esa nueva normalidad conlleva que en momentos concretos, por periodos concretos y en zonas concretas, se tengan que aplicar medidas restrictivas o medidas de precaución y de prevención mucho más restrictivas de las que se puedan aplicar en otros territorios. El objetivo es ese. En algunos casos, como hemos visto ahora, a lo mejor esas zonas geográficas son un poco más amplias de lo que nos gustaría. En algunos casos no se trabaja con brotes porque sí que se ha conseguido demostrar una cierta transmisión comunitaria circunscrita a un área concreta. Es lo que está pasando, por ejemplo, en Lleida. Hemos visto que en Aragón el efecto y el resultado de las medidas ha sido un poco diferente y se ha funcionado de otra manera. Es cierto también que el tipo de población a la que ha afectado es diferente. En las 4 comarcas de Aragón que estaban afectadas inicialmente no había una ciudad como Lleida. Todo esto hace que las medidas tengan que ser muy específicas de allí donde se produce el brote, considerando las características específicas de cada uno de ellos. El brote, la transmisión, las capacidades instaladas, etc. Y ese es el objetivo. Si conseguimos ir haciendo medidas adecuadas a tiempo, en las zonas adecuadas y durante el tiempo adecuado, es muy posible que evitemos medidas drásticas que afecten a grupos muy grandes de población. Bueno, por hoy decimos basta, nos vamos a encontrar como siempre aquí en Canal 7 con más Panorama Global.